Buenos días, maestro. Antemano le agradezco mucho por su tiempo. Me presento, somos alumnos de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Estudiamos la licenciatura en Ciencia y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Básica. Cursamos el sexto semestre y mi compañero Longinos Aguilar nos va a acompañar, también mi compañero Adán y mi compañera Ruth. El propósito de esta entrevista, maestro, es recabar información del docente y del estudiante que se forman en las escuelas públicas, estatales y o federales, en atención del programa de Fundamentos de la Educación que se imparte en sexto semestre en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria, impartida por el titular Inocencio Montoya. Ahora, maestro, le solicito que con atención analice cada uno de los cuestionamientos aplicados y emita una respuesta clara. También informo, maestro, que en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 15-1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personales, le informamos que los datos personales serán recabados con la única finalidad académica que permita recuperar información del papel de la educación en México. ¿Cuál es su nombre, maestro? Zenón Romero González. ¿Qué cargo ocupa? Profesor de horas clases en la Escuela Normal Superior del Estado de México. Bueno, maestro, cedo la palabra a mi compañero Adán, que comenzará con las respuestas. ¿Cuál es su papel como docente en la educación? Gracias, Adán. Indudablemente que el papel del docente a través de la historia de la educación ha sido fundamental. En muchos campos, en muchas aristas, pero uno, o quizás el principal, es que es un garante de la estabilidad social en un conglomerado. Me estoy refiriendo a que un docente debe aprender la normatividad para poderse conducir de manera adecuada. Por ello, quiero decirles que un docente debe tener idea de lo que es la parte filosófica del artículo 3º constitucional y el mandato de reglamentación que establece la Ley General de Educación para su función como docente. Es imprescindible ese tipo de cuestiones. ¿Cuál es el papel como docente en mi caso? Formar docentes en la Escuela Normal Superior del Estado de México. Pero en otro momento fue formar adolescentes en el área de la formación cívica y ética, que no es nada fácil. Ese es mi papel como docente. Muchas gracias. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué tipo de docente es? Soy un docente desde 1979, muchos años ya, pero me caracterizo yo mismo como un docente innovador que está al día, que está actualizado y que sobre todo tiene un engranaje interesante en cuanto a la función del docente como un sujeto que transforma a la sociedad, que transforma el pensamiento de los jóvenes y sobre todo que intenta darles personalidad ante los diferentes grupos en las escuelas secundarias, llámese del subsistema que sea. Muy bien, continuamos con la tercera. ¿Cuál es su función social frente a las exigencias educativas actuales? Es una pregunta muy interesante la que planteas, porque estableces la función social, pero yo quiero decirte que no es solamente de uno, sino es del magisterio nacional o es del magisterio estatal. Es una función social eminentemente donde debemos tener impregnados en nosotros muchos principios éticos, muchos principios y valores pedagógicos, pero sobre todo la conjugación de una serie de valores que permitan al ser humano precisamente caminar en eso que nos hace falta. Un humanismo consciente, un humanismo
que nos lleve a entender la filosofía de la nueva escuela mexicana. Por tanto, mi función social, desde que amanece hasta que se oscurece, tener que pensar en cómo los jóvenes docentes que se están formando en las aulas tengan los elementos necesarios para entender el movimiento de esta sociedad del conocimiento. Muchas gracias, maestro. Vamos a dar pauta a mi compañero Longinos para que continúe con la entrevista. Adelante, compañero Longinos. Buen día, maestro Sonor. Continuamos con el siguiente cuestionamiento. Desde su perspectiva, ¿qué tipo de ciudadanos cree que se están formando hoy en día con respecto a lo que usted cree que está formando? Nunca me han gustado, Longinos, los supuestos. Soy enemigo de suponer lo que estoy haciendo y no hago. No. Yo estoy formando ciudadanos, no para mañana. Estoy formando ciudadanos de hoy para que el día de mañana puedan incorporarse a una sociedad productiva que les permita obtener los beneficios propios como seres humanos. Pensar en que si creo que estoy formando a seres humanos con valores sería equivocarme. Estoy convencido que en su momento en la escuela secundaria los adolescentes y hoy en la escuela normal superior, con el modelo 2018, estoy formando sujetos con valores como la responsabilidad, sujetos comprometidos con ellos mismos, con su familia y con la sociedad y, ¿por qué no?, con la institución. Pero también estoy formando sujetos inclusivos, sujetos que atiendan la diversidad, pero que no solo la entiendan, sino que sean parte de ella y sobre todo ciudadanos conscientes del rol que les toca jugar en los diferentes momentos de su vida. Eso es lo que yo formo, Longinos, o es lo que yo intento interpretar con base en los planes y programas de estudios 2018. Okay. Gracias, maestro. Ahora, el siguiente cuestionamiento. ¿Cuál es el papel que juegan las instituciones educativas? Históricamente, Longinos, la escuela nace por una necesidad, como lo dice Henry Giroux, o como lo dice Althusser. La escuela se convierte en un aparato represivo del Estado, pero también en un aparato de control social. Pero también es cierto que en esas instituciones se pueden dar los cambios que queramos, pero también es verdad que hay resistencia a ello. La escuela como institución surge por una necesidad: sistematizar el conocimiento, sistematizar la educación y sobre todo establecer objetivos y propósitos de las mismas. Sin embargo, algunas instituciones de repente pierden la brújula, pero no por ellos, sino por quienes dirigen a estos planteles educativos. Hablar del papel de la escuela normal superior es hablar del papel eminentemente formador de docentes. Es la parte sustancial de la escuela normal superior. Pero ¿qué creen? No es cuestión de formar especialistas, sino formar docentes que atiendan a un número muy fuerte de ciudadanos como son los adolescentes. Por lo tanto, la función es determinante, es sustantiva, y como su lema lo dice, hay que formar sujetos que formen pueblos. Gracias, maestro. Ahora, el sexto cuestionamiento. ¿Qué responsabilidad tienen los padres de familia y la sociedad en la educación? Mira, Longinos, pudiéramos hablar históricamente del papel de los padres de familia en un momento, o de las instituciones, un papel vertical, limitado, donde el padre de familia difícilmente podía tener acceso
a la información de las instituciones, lo que sucedía al interior de ellos. Desde la reforma del 1993, en que se da el fenómeno denominado la descentralización educativa, la reforma de 2011 y la reforma de 2016, los padres de familia, los consejos de participación social y los consejos técnicos escolares juegan un papel determinante en el funcionamiento de las instituciones y en la educación de los propios alumnos o los hijos de esa sociedad de padres de familia. Hoy los padres de familia intervienen directamente en la formación de sus hijos. Hoy los padres de familia participan haciendo propuestas y siempre buscando la transparencia por parte de lo que hace cada uno de los actores de la escuela. Sin embargo, aún estamos lejos de poder lograr nosotros ese tipo de realidad donde el padre sea partícipe y garante de la formación de sus hijos. Pero ¿qué pasa en la realidad? Aún hay muchos padres de familia que piensan que la escuela primaria, la escuela secundaria es la guardería de sus hijos y los maestros somos los cuidadores de ellos, cosa con la que yo no comparto, y que pudiera ser que el padre de familia también también tiene normatividad que le exige su cumplimiento, y si no, verificar el artículo 31 de la Constitución. Maestro Zenón, en su experiencia, ¿cómo debería de ser una educación idónea? Híjole, mi amigo. Mira, José Luis, hablar de la palabra idóneo es muy complejo, es muy difícil por la misma connotación que tiene el término. Sin embargo, yo te pudiera decir que una educación idónea es tener una visión centrada en la gestión. En la gestión que hace cada uno de los actores o de aquellos que intervienen directa o de manera indirecta en la educación. Para ello hay que tener muy presente el contexto. ¿Sí? Una educación idónea en un medio rural, una educación idónea en un medio urbano o en un medio semiurbano, son cuestiones que requieren de principios y lineamientos a los que todos nos ajustemos de manera correcta y de manera adecuada, donde la autoridad deje de ser vertical y se convierta en una autoridad horizontal, que respete en primer término los enfoques, que respete en segundo término el pensamiento de cada uno de los que trabajamos en estas instituciones o en la educación, y sobre todo entender que una educación idónea la hacemos todos, no la hace una sola persona. La idoneidad es que en el contexto en el que estamos seamos felices, estemos contentos y tengamos un grado de satisfacción que nos lleve a plenitud como sujetos. Muchísimas gracias, maestro. En cuestión a los hechos históricos que estamos viviendo actualmente como sociedad por la pandemia y el confinamiento, ¿qué aprendizajes nos dejaron antes, durante y después? Escuchan, esta es la pregunta de moda. Todo el mundo habla de la pandemia y todo el mundo culpa a la pandemia. La culpamos de la crisis en que estamos, en muchos aspectos, José Luis. Lo que no queremos entender es que la crisis educativa que vivimos hoy como producto de la pandemia ya estaba desde muchos años atrás, solamente que la pandemia la vino a puntualizar y a agudizar aún más. Sin embargo, todas las acciones sociales que suceden en esta sociedad nos dejan una enseñanza. Una enseñanza es que aprendimos a vivir de manera diferente. En mi casa, a convertirla en una institución o en un aula sin las condiciones necesarias para poder ejercer
por la gran diferencia social que existe. ¿Qué aprendimos? Dices tú. ¿Qué aprendimos? Pues aprendimos a vivir con el tapabocas. Aprendimos a vivir con la sana distancia. Aprendimos a vivir que a este dicho hay que respetar. Hay que respetar. Por lo menos en el pensamiento, ya que en la realidad pues dejamos mucho que decir por la falta de cultura que nosotros tenemos de carácter preventivo. Pero también dicen los que saben que aprendimos a trabajar digitalmente, a través de las plataformas, a través de muchas cuestiones de la tecnología. Pero yo quisiera aquí ser muy enfático, y siempre lo he manifestado así. La tecnología no es otra cosa más que eso. Un instrumento más que yo como maestro lo puedo ocupar o no dentro de mi trabajo docente. Pero quiero ser muy enfático en eso. Tecnologías irán, tecnologías vendrán, pero la presencia del maestro y la función social del maestro son insustituibles dentro del proceso educativo, y eso es algo que deben aprender ustedes, chavos. Apréndanlo. Somos elementos determinantes para todo ello, y por eso hoy la lucha que encabeza la Secretaria de Educación en torno a la educación es que todo el mundo regrese a clases presenciales. Si tanta maravilla es la tecnología, ¿por qué no seguimos desde casa? Esa sería una interrogante que se las dejo para que ustedes la contesten. Muchas gracias, maestro. Como usted lo menciona, el maestro es de gran importancia para el país, pero en este país, de acuerdo al artículo 3 constitucional, ¿qué tipo de docente requiere? ¿Qué tipo de requiere? Mira, José Luis, no es el artículo 3, porque al fin y al cabo el tercero es una normatividad constitucional que establece cómo deberían de ser, qué características deberían de tener. Yo creo que esta pregunta que tú planteas, ¿de qué tipo de docente requiere? Yo considero que el tipo de docente en primer lugar debe de ser un tipo con vocación. Ese es el primer requisito. Un maestro, un profesional, un licenciado de la educación, pero que tenga vocación. Y si tiene vocación, tiene perfil de ingreso. Y si carece de ello, estamos formando a sujetos que no quieren ser docentes y que siempre tendrán un problema de rechazo al magisterio. ¿Qué tipo de docente? Pues hay que formar docentes críticos, reflexivos y, como dice Dewey, de mente abierta. Que entiendan que la carrera docente es una de las más complicadas de la humanidad. Y como dice Esteve, es la más complicada porque vas a trabajar con seres humanos que piensan, que tienen problemas, que tienen situaciones emocionales, que sus papás no tienen trabajo y que es un verdadero conflicto existencial lo que puede ser. Pero también debe ser un maestro a prueba de valores. Esos valores universales que de ninguna manera se enseñan en la escuela, sino que es el espacio donde deben ponerse en práctica esos valores. Y sobre todo, fíjense, a lo mejor es un pleito que yo traigo conmigo mismo. Deben ser formados docentes con dominio de competencias genéricas, competencias profesionales y competencias de su asignatura propia de la materia. Pero sobre todo debemos formar a maestros o licenciados o como quieran llamarse, comprometidos con México y con el magisterio, sin importar el estigma si somos estatales o somos federales. Somos maestros de México y punto. Eso es lo que interesa. Para finalizar esa entrevista vamos a dar pauta a la maestra Ruth, que
nos va a aplicar una pregunta muy importante. Buenos días. Finalizamos con la última pregunta que dice, ¿cómo visualiza la educación en un futuro? En primer lugar, Ruth, me da gusto verte. Y la pregunta que me haces es una pregunta pues, que me preocupa, porque yo no tengo mi bola mágica, ni soy pitonizo, ni soy adivino. ¿Cómo visualizo la educación? Yo te pudiera hacer alusión pues desde el momento en que me convierto en docente. 1978, toda una vida. Pero esa vida profesional que yo he vivido, yo la pudiera dividir en diferentes momentos. Plan 1967, Plan 1985, 84, 85 a nivel estatal, Plan 99 y hoy el Plan 2018. En ese lapso de tiempo que pasan muchos años, la educación tiene características muy similares, pero van por el mismo derrotero. Se me ocurre a mí, por ejemplo, en el Plan 67 se formaban maestros de primaria, maestros de secundaria, con ese grado de maestros. Sin embargo, ¿cómo era la educación? Pues era memorística, era rutinaria, era con características muy similares a la de hoy. Se viene la del Plan 85 y se dijo que formaríamos sujetos investigadores, críticos y reflexivos, pero yo no lo alcancé a ver. En el papel se decía cómo debía de ser, pero en la realidad seguíamos practicando el mismo enfoque, la misma visión. En el 99 también hubo bondades importantes y en el 2018 lo mismo. Pero ¿sabes cuál es el problema, Ruth? Que seguimos siendo los mismos maestros de hace muchos años y que estamos al día con la reforma, pero a lo mejor no estamos actualizados en un pensamiento diferente. Como que cada uno ve y visualiza las cosas a su manera. Sin embargo, a partir de los 90, cuando la tecnología empieza a entrar de lleno a la escuela, de lleno, bueno, no 90, desde los 60, 70, en que empieza la tecnocracia en la educación, pareciera que la educación va cambiando y teniendo una visión diferente. Pero en la realidad hay muchos problemas que seguimos arrastrando. Muchos problemas. Hoy decimos, las escuelas al centro deben ser eminentemente humanistas. Pero del humanismo sabemos poco. No tenemos el sentido amplio del humanismo a entender como la parte más importante, la parte sustancial de la escuela, al estudiante, a ustedes, como el eje que gire, que mueva al magisterio, que mueva a los maestros. Como que acá, como que seguimos siendo individualistas, como que sigo preocupando de mí y los demás realmente me pueden interesar o no. Sin embargo, mi experiencia a mí me lleva a concluir esta entrevista con ustedes, que yo no le llamaría entrevista, yo más bien le llamo una plática de compañeros, una plática de sujetos que tenemos el mismo camino, la docencia. Y hoy les puedo decir, es cierto, la experiencia no es acumulable. La experiencia es interiorizar los procesos que vamos realizando, pero sobre todo, cómo lo vamos haciendo. Yo quiero concluir diciendo que hoy en día visualizo a la educación, quizás para los años 30, la década de los 40 o 50,
como una educación basada en la tecnología, o donde los estudiantes consideren a la tecnología como el eje central de la docencia, cuestión con la que yo no comparto ese pensamiento. Y si no, preguntémosle al Padre de la vida. Gracias, chavos, yo les agradezco que me hayan considerado en esta entrevista, y si lo que digo les puede servir de algo, como dijo el dicho, sea por Dios. Gracias. Pues muchas gracias, maestro, por otorgarnos este espacio para compartirnos su sabiduría y su experiencia a través de sus años como docente. Un agradecimiento de parte de todos, como usted nos dijo, sus compañeros en oficio. Y pues, gracias, maestro. Gusto verte nuevamente en estos menesteres, Ruth, José Luis, Arán, y tú, Longino. Me da gusto que por lo menos ya no les tiemble la voz cuando hacen preguntas. Sigan por ese camino, canijo.